¿Qué tal chicos de cuarto año de secundaria? Bienvenidos a su nuevo vídeo del curso de geometría. Y el día de hoy vamos a hablar de ángulo geométrico, ¿correcto? Profesor, ¿qué es un ángulo geométrico? Para yo poder explicar qué es un ángulo geométrico, primero tengo que explicar la diferencia entre un rayo y una semirrecta, ¿correcto? Entonces decimos que la semirrecta es una figura geométrica como tú observas aquí en pantalla. Y la característica que tiene esta es que tiene un extremo infinito y el otro extremo no infinito. En la parte que no es infinita está acompañada de un punto, pero ese punto no va a formar parte de la figura geométrica. O sea, ese punto no pertenece a la semirrecta. Profesor, ¿y por qué lo coloca? Ese punto coloco porque lo único que hace es limitar, decir, ¿sabes qué? Acá termina, acá acaba. Claro, porque si date cuenta que si tú, ¿no?, tienes una recta, una línea recta, la línea recta es infinita. Y pues si tú no cortas acá con nada, lo único que haces es que la línea continúe. Entonces ese punto lo que hace es cortar. ¿Sabes qué? Corta y dice, ¿sabes qué? Acá termina, no continúa más. Pero ese punto no pertenece a la figura, lo único que hace es cortar, ¿correcto? Interesante. Entonces la semirrecta es infinita por un extremo y por el otro no. Esa parte que no es infinita está acompañada de un punto, pero el punto no pertenece a la recta, correcto. ¿Cómo puedo representarlo? Notación. La notación será OA con esa figurita, flechita arriba, que es parecido a la semirrecta que está acá. Y pues eso se va a leer semirrecta OA. Profesor, ¿y cómo será un rayo? Un rayo tiene la forma siguiente, mira. Figurita geométrica, infinita por una parte, por la otra parte no es infinita, correcto. Pero en la parte que no es infinita date cuenta que hay un puntito. Pero ese punto sí está pintado, quiere decir que sí pertenece. O sea, al margen de que lo corta, también pertenece a la figura geométrica, ¿correcto? La representación será la siguiente. OA, que se va a leer rayo OA. OA con una flechita arriba. Si te das cuenta, esta flechita se va a parecer mucho a la figura geométrica que está acá. Igual pasa en la semirrecta. Esa flechita se parece mucho a la figura geométrica. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una semirrecta y un rayo? ¿Tú qué vas a decir? Profesor, la diferencia es que una posee el punto que lo corta y la otra no posee el punto que lo corta. Correcto. Fin. Profesor, ¿y por qué nos está explicando la semirrecta y el rayo? Lo que yo quiero es que tú aprendas a diferenciarlos, ¿correcto? Primero, ese es el primer punto, que tú aprendas a diferenciar una semirrecta, de un rayo, porque la mayoría piensa que la semirrecta y el rayo es lo mismo, lo cual es totalmente falso. Ahora, segundo, es porque yo voy a usar el rayo, ¿para qué? Para poder explicar lo que es un ángulo. Entonces vamos a explicar lo que es un ángulo. Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que comparten un mismo punto, me dicen, ¿correcto? Un mismo punto. Ahora, profesor, voy a trazar un rayo entonces. ¿Te das cuenta? La parte que no es infinita tiene su puntito acá y está pintado porque es un rayo. Entonces yo voy a trazar otro rayo de tal forma que coincidan estos puntos. Mira, estos puntos coinciden. Al yo hacer de una u otra forma que esos puntos coincidan, lo que se va a formar es la figurita llamada ángulo. Ahora, el ángulo por lo general se denota con números griegos: alfa, beta, tita, gamma, phi, omega, lo que desees, ¿no? Conforme vayamos viendo las clases de geometría, tú vas a de repente aprender más números griegos de lo que ya conoces, ¿no? O también suelen representarlo con letras minúsculas. ¿No? M minúscula, ¿correcto? Entonces, letras minúsculas. Ahora, lo que vamos a hacer es nombrar cada elemento que forman a ese ángulo. Primero, si te das cuenta, tengo el rayo OA, tengo el rayo OB, pero para este caso se van a llamar ahora lados. Entonces esos rayos van a ser los lados que conforman ese ángulo. Entonces yo voy a decir, profesor, entonces este rayo será llamado ángulo a partir de ahora. Sí. Profesor, este puntito tendrá nombre, correcto. Ese O a partir de hoy se llamará vértice. Excelente. Ahora, profesor, ¿cómo yo puedo representar un ángulo? Para no dibujarlo todo, ¿cómo yo puedo representarlo? Su notación. Su notación será de la siguiente forma. Puedes poner A o B con una flechita arriba, chiquitita, encima de la O. Puedes poner A o B una flechota arriba, como un techito, ¿no? Puedes poner A o B con esta figurita, A o B con esta figurita. De las cuatro formas es correcto, tú puedes usar las cuatro formas, no hay problema, ¿correcto? Pero ten en cuenta que siempre que coloques las letras mayúsculas, el vértice siempre tiene que ir al centro. O sea, es lo que nunca tiene que fallar, el vértice siempre tiene que ir al centro, ¿correcto? Ahora, por no romper el esquema de muchos ejercicios, lo que yo voy a hacer es usar esta forma.
porque la gran mayoría de problemas vienen con esta forma. Entonces tú puedes usar la forma que desees, yo voy a usar esta forma para poder seguir explicando, ¿correcto? Ahora, si tú colocas esto en un texto, ¿cómo se va a leer? Eso se va a leer de la forma ángulo AOB, lo que quiere decir que es un ángulo AOB. Profesor, si yo quiero hablar de la medida del ángulo, si tú quieres hablar de la medida del ángulo, lo que tú vas a hacer es colocarle una letra M. M seguido de la notación, y eso se va a leer de la siguiente forma: medida del ángulo AOB. En este caso, por ejemplo, en la figura te das cuenta, la medida del ángulo, ¿cuánto es? Alfa. Entonces yo puedo decir, la medida del ángulo AOB es igual a alfa. Ahora, acá viene un detallazo, un concepto que de repente muchos obvian por algunos motivos, de repente se guían de la teoría pasada, de la geometría, de libros de repente que no están actualizados, y pues escapan de repente, ¿no? Uno de los conceptos fundamentales para que el ángulo sea geométrico es que tiene que ser mayor que 0 y menor que 180, ¿ok? El ángulo no puede exceder a 180 y el ángulo no puede ser menor que 0. Es más, el ángulo a partir de hoy podrá ser cualquier número real positivo comprendido entre 0 y 180. Profesor, ¿puede ser 0? No. ¿Puede ser 180? No. Interesante. Y se representa con un número o con un valor sexagesimal, ¿correcto? Con un grado sexagesimal. Profesor, ¿el ángulo geométrico puede ser radial? No. ¿Puede ser centesimal? No. Tiene que ser sexagesimal, ¿correcto, chicos? Eso es lo que tú tienes que saber con respecto al ángulo. Estas son las características que tiene que cumplir todo ángulo importante, todo ángulo geométrico. Geométrico, profe, sí, geométrico. ¿Por qué? Porque el ángulo trigonométrico cumple otras indicaciones, otras características. Este es el geométrico, ¿correcto, chicos? Excelente. ¿Qué más podemos decir? Vamos a hablar un poquito sobre la adición de ángulos. Tengo una figura, ¿correcto? Voy a colocar angulitos. Por ejemplo, este ángulo mide beta, este ángulo mide alfa y el ángulo total mide x. La pregunta es, ¿yo puedo hallar x? Claro que puedo. X va a ser igual a alfa más beta. Profesor, él será 20. Correcto. Él será 30. Si yo quiero hallar todo el ángulo, ¿cuánto será eso, profe? Eso va a ser igual a 20 más 30, muchachones. Recuerda que tienen que ser grados sexagesimales. Correcto. Profesor, 20 más 30, eso me está dando 50 grados sexagesimales, correcto. Así nomás, así es simple, ¿correcto? Excelente, profe. Entonces, profesor, y si quiero restar ángulos, facilito. Colocas el mismo grafiquito para guiarnos, por ejemplo, ¿no? Este angulito vale beta nuevamente, todo el ángulo vale tetita, y pues este ángulo mide x, mira. Excelente, profesor. ¿Y cómo puedo hacer para hallar x? X va a ser igual a ¿quién? Tetita menos beta. Un ejemplazo, mira, yo tengo por ejemplo, este vale 50 y pues todo el ángulo vale 70, ¿correcto? Sexagesimal, sexagesimal. Y yo quiero hallar x. Tú vas a decir, profesor, x va a ser igual a ¿quién? 70 menos 50 grados sexagesimales. ¿Cuánto vale x? X vale 20 grados sexagesimales, ¿correcto? Profesor, ¿es necesario que la x siempre esté abajo? No, la x también puede estar arriba. Es lo mismo. Este es un ejemplo nada más, chicos. Mira, voy a poner un ejemplito con la x arriba, es lo mismo. X arribita. Y acá, por ejemplo, que sea, no sé, pues que sea 30. Ya. X es igual a 70 el total, toditito, menos 30, mira. ¿Cuánto sale? Sale 40, toditito para ti. Muy bien, chicos. Entonces, profesor, ya aprendí a sumar ángulos y a restar ángulos. Y es bastante sencillo, no hay nada complejo. No hay nada complejo, pues, muchachos. ¿Qué más podemos decir de los ángulos? Ya que estamos hablando de la sumatoria de ángulos, yo quiero que tú tengas en cuenta algo importante. A la hora que yo expliqué la definición de ángulo, yo te dije que alfa, en este caso, que un angulito, por ejemplo, tengo un ángulo, él va a ser alfita, ¿correcto? Este es un vértice O, lado OA y lado OB, ¿correcto? Ahí está. Entonces ese alfa tiene que cumplir una característica muy importante. Alfa tiene que ser mayor a 0 grados sexagesimal, pero menor que 180 grados sexagesimal. Esa es la teoría de ángulo geométrico. No puede romper nunca este esquema. Jamás un ángulo geométrico puede romper este esquema. Nunca en la vida, ¿correcto? Profesor, pero yo he visto ángulos de esta forma. Tengo una línea recta y yo digo que este ángulo es 180 grados sexagesimales, profe.
En pocas palabras, este es mi ángulo que... Ya sé que están pensando ya. Claro. Ángulo llano, ¿sí o no? Llano. Profesor, tengo por ejemplo acá, voy a trazar así, mira. Ahí está. Una línea recta. Y pues este punto, hacia acá hay otra línea recta. Que coincide, mira, que va en la misma dirección, coincide. Entonces ese ángulo generado es nulo, cero, profesor. O sea, ángulo nulo, ¿correcto? A mí me han enseñado que existen esos ángulos. Correcto, chicos. Te pueden haber enseñado que existen esos ángulos. Pero hay un detalle. El ángulo geométrico tiene que cumplir con esta característica. Y si el ángulo geométrico no cumple con esta característica, entonces no es geométrico. Puede ser trigonométrico quizás, pero geométrico jamás en la vida. Entonces vamos a ver, ángulo llano. Te hago una pregunta. ¿El ángulo llano se encontrará en esta definición? A ver, 180, si coloco como alfa vale 180, te hago una pregunta, ¿180 es menor que 180? No, nunca, jamás. No puede ser, es igual, pero no menor. Entonces, él no es geométrico. Pregunta, 0, si él vale 0, ¿0 es mayor que 0? No, son iguales. Él no es geométrico. A partir de hoy, el ángulo llano y el ángulo nulo no existen en la geometría. No son valores que podamos usar nosotros, ¿correcto? En la trigonometría tú puedes usar valores de 180, 0, es más, ángulos de 1000, de 2000, o sea, de 3000 vueltas, no importa la cantidad, pero acá en la geometría, no, pues en la geometría no se puede hacer eso. Por eso, entonces, ¿cómo vamos a hacer ejercicios de esta forma? Mire, si él vale alfa y él vale 10, ¿cuánto vale alfa? ¿Cómo voy a resolver esos ejercicios, profe? Está que me dice que no vale, que no existe el ángulo llano. Claro, no existe el ángulo llano, pero existen otros criterios, ¿correcto? ¿Cuáles son esos criterios? En la geometría vamos a llamarlo par lineal. El par lineal, ¿qué te quiere decir? Te quiere decir lo siguiente, mira, observa. Tengo una línea recta. En esa línea recta yo voy a ubicar un punto cualquiera y de ese punto yo voy a trazar un rayo. ¿Está bien? Entonces vamos a trazar ese rayito, mira, ya está. Ahora, una vez que trazo ese rayo, se van a generar dos angulitos, alfa y betita. Ambos cumplen con la condición, tanto alfa y beta, cumple con la condición que son mayores que 0, pero menor que 180 grados hexagesimales. Interesante, profe. Entonces yo puedo decir lo siguiente, mira. Tengo mi línea recta. Tengo un par de ángulos. ¿Cómo se llama eso? Par lineal, correcto, excelente. ¿Y qué se cumple en todo par lineal? En todo par lineal se cumple lo siguiente: la sumatoria de ángulos sobre un par lineal es igual a 180, correcto. Interesante, profesor, claro. Entonces, algunos dirán, es lo mismo, que no es lo mismo, chicos. ¿Por qué el ángulo geométrico? ¿Por qué te pones a pensar por qué es mayor que 0 y menor que 180? Porque la geometría lo que se estudia son las figuras. Entonces dime una figura geométrica que tenga un ángulo que sea igual a 180. No existe, pues. No hay figura geométrica de esas características, ¿ok? Teniendo en cuenta el correcto concepto de lo que es un polígono. Claro está. Entonces, profesor, ahora tengo una pregunta. Tengo una línea recta por acá. Tengo una línea recta por acá. Tengo un puntito tras un rayito, correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo trazo otro rayo por acá abajo? Y te digo alfa, beta. Y acá te digo tita. Y acá te digo phi. Pregunta, ¿lo de arriba es un par lineal? Sí, su sumatoria es 180. ¿Lo de abajo es un par lineal? Sí, su sumatoria es 180. Entonces la sumatoria total sería ¿cuánto? 360. Mira, entonces analizando el par lineal, lo que tú puedes llegar es una conclusión. La sumatoria de ángulos sobre un punto equivale a ¿cuánto? Equivale a 360 grados sexagesimales. Entonces yo puedo decir, la sumatoria de ángulos sobre un punto equivale a 300 grados sexagesimales, ¿correcto? Correcto, chicos. Excelente, profe. ¿Qué más podemos decir entonces al respecto? Ya vimos lo que es sumatoria, ya vimos lo que es par lineal. Ahora vamos a conocer un poco los tipos de ángulos según su medida angular. Según su medida angular tenemos a los agudos, a los rectos, a los obtusos. Yo sé que tú te estarás preguntando, ¿no? Profe, falta el ángulo llano, ángulo nulo y el ángulo no convexo, profe. Ángulo llano 180, dicen, ¿no? 180, ángulo nulo vale 0 y ángulo no convexo es aquel que es mayor que 180 pero menor que 360, ¿no? Ya, eso no existe en la geometría, nada, no. Eso déjalo a la trigonometría, pero la geometría no.
No existe el ángulo no convexo, no existe el ángulo llano y no existe el ángulo nulo. Entonces en la geometría solamente vamos a estudiar tres: ángulo recto, agudo y obtuso. ¿Cómo será el ángulo agudo? El ángulo agudo será aquel que es mayor que 0 pero menor que 90, ¿correcto? ¿Cuál es el ángulo recto? Será aquel que tiene una medida angular de 90 grados sexagesimales. Profesor, ¿cómo puedo identificar yo un ángulo recto? Facilito, vas a encontrar como un cuadradito. Entonces ese cuadradito lo que te indica que el ángulo mide 90 grados. Ah, interesante, profesor, correcto. Ahora, otro detalle. Tú sabes que ellos se llaman lados. OA es un lado y OB es un lado, ¿correcto? Entonces yo puedo decir que OA y OB son perpendiculares. Cuando tú escuches la palabra perpendicular, lo que quiere dar a entender es que están formando 90 grados sexagesimales. Yo te puedo decir, ¿no? ¿Sabes qué? OB, un lado, y OC son perpendiculares. Perpendiculares. ¿Tú qué vas a decir? Ah, ya, OB con OC, si él es O, él puede ser OB, y los C son perpendiculares, forman 90, ¿correcto? Ahora, para yo abreviar esa palabrita perpendicular, ¿qué puedo hacer también? Puedo colocarle un simbolito como este, mira. Ah, interesante. Si tú encuentras un símbolo como ese, nuevamente, entonces yo digo, él es OB, ¿correcto? Él es OC y también forman 90. Entonces, esa palabra perpendicular yo lo voy a abreviar con este simbolito que está acá, ¿correcto? Excelente. Excelente, chicos. Hay algunos que ponen el símbolo y acá le ponen una especie de cuadradito, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. En este caso yo colocaba así sin cuadradito. A ver, profesor. Entonces ya me queda claro lo que es ángulo agudo y lo que es ángulo recto, ¿correcto? Ahora vamos a hablar sobre ángulo obtuso, ¿ok? ¿Cómo es un ángulo obtuso? Más o menos de estas características, mira. Y yo voy a decir que el ángulo obtuso es aquel que es mayor que 90 pero menor que 180. Ahora te hago la pregunta fundamental. ¿Alguno de estos ángulos ha roto la definición de ángulo geométrico que es mayor que 0 grados sexagesimales y menor que 180 grados sexagesimales? ¿Te das cuenta? Nadie ha roto esa regla. Todos se encuentran en ese rango. Entonces estos ángulos son geométricos, ¿correcto? Ahora, recuerda que estos son los ángulos según su medida angular. Vamos a estudiar ahora los ángulos según ¿qué? Según sus lados. Según sus lados yo voy a tener entonces a los ángulos adyacentes. ¿Cómo son los ángulos adyacentes? ¿Cómo son los ángulos consecutivos? ¿Y cómo son los ángulos opuestos por el vértice? Vamos a tener tres también, ¿te das cuenta? Tres. Excelente, profe. Entonces yo voy a decir que los ángulos adyacentes van a ser aquellos que tienen un lado común. Un lado común, ¿correcto? Ahora, la teoría correcta, la definición correcta es la siguiente. Son aquellos que comparten un lado común e independientes en región. Entonces si te das cuenta, el lado común ya está. Ahora, independientes en región, ¿a qué se refiere con independientes en región? Ten en cuenta que región tú entiendes por área. Voy a llamarlo área, aunque no es lo correcto, pero igual. Entonces, la región de alfa es esta, mira. Esta es la región de alfa, ¿correcto? La región de alfa, la región de alfa, la región de alfa, la región de alfa. Entonces, todo ello es la región de alfa. Ahora, voy a usar otro color y voy a trazar la región de beta. Entonces, vamos a usar el color este. Esta es la región de beta, ¿correcto? La región de beta, región de beta y región de beta. Si te das cuenta, las regiones son independientes. Ninguna depende de otra. Pero ¿qué pasa, no? Si yo te digo, ¿sabes qué? Voy a trazar un ángulo más y que ese ángulo sea tita, pues. El total, todo el ángulo tita. Te hago una pregunta. Y vamos a analizar alfa, tita y alfa. Te hago una pregunta. Tita y alfa tendrán un lado común, porque uno de los requisitos para que sea adyacente es que tenga el lado común. Tú vas a decir, sí, profe, su lado común va a ser OA, porque OA y OM forman alfa. Claro, OA y OM forman alfa. Y también OA y OB forman tita, correcto. Entonces su lado común es OA, ¿ya? Que no quede claro, este es el lado común. Ahora, cumple con el primer requisito. El segundo requisito, los lados, o mejor dicho, las regiones serán independientes. Vamos a ver entonces, vamos a trazar la región de alfa. La región de alfa será esta, mira. Este va a ser la región de alfa. Ahora, pregunta, ¿la región de tita cuál será? Ah, profesor, me doy cuenta que la región de tita es todo, toditito, todo. Ah, ya, todo. Si te das cuenta, tita depende de alfa para existir. Entonces sus regiones no son independientes. Al no ser independiente, entonces alfa y tita no son adyacentes, ¿correcto? Entonces, que quede claro, para que sean adyacentes, lado común y regiones independientes. Perfecto. Profesor, ¿cómo serán ángulos consecutivos? Son aquellos que como mínimo son 3 y son adyacentes entre sí. Ya conocemos el término adyacente y pues tienen que ser como mínimo 3 hacia adelante, ¿correcto? Ahora, opuestos por el vértice.
son aquellos que los ángulos opuestos por el vértice van a ser totalmente iguales. Entonces decimos aquí, son aquellos que tienen ángulos opuestos iguales. Entonces yo puedo decir que alfa y alfa son iguales porque se ponen al vértice. Tita y tita son iguales porque se ponen al vértice. Ten en cuenta que aquí he trazado dos líneas rectas. Profesor, ¿cómo se llaman esas líneas rectas? Esas líneas rectas se van a llamar líneas rectas secantes. Ahora, el término correcto es intersecar, no intersectar, ¿correcto? Tienes que nombrarlo bien porque en la geometría se usa la palabra intersecar y no intersectar. Muy bien, chicos, ya vimos a los ángulos según su medida angular. Hemos visto los ángulos según sus lados. Ahora vamos a ver los ángulos según la relación que tienen. Entonces vamos a decir, según la relación de sus medidas, tenemos a los ángulos complementarios y ellos van a cumplir una condición fundamental. ¿Cuál es esa condición que cumplen los ángulos complementarios? Su sumatoria va a ser 90. Y ten en cuenta que el ángulo complementario se representa como una C y un angulito abajo. Esa forma va a ser igual a ¿quién? A 90 menos alfa. Profesor, entonces yo digo que esa C con un angulito abajo va a ser igual a ¿quién? 90 menos alfa, correcto. Si acá es tita, profesor, ay, acá será tita, pues. Profesor, si acá es beta, ay, acá será beta, pues. Ah, correcto. ¿Y cómo se le llama a esa C con el angulito? Se le va a llamar complemento, en este caso, como tiene el ángulo alfa, complemento de alfa, correcto. Ah, perfecto, profe. Y también vamos a tener los ángulos suplementarios. ¿Cómo serán los ángulos suplementarios? Son aquellos que suman 180 grados sexagesimales. Su representación es una S con un ángulo abajo, lo cual va a ser igual a 180 menos ese ángulo. Y pues se va a leer como suplemento de alfa, ¿correcto? Entonces, hasta aquí estamos completando casi toda la teoría. Vamos a comenzar con un primer ejercicio para que tú puedas entenderlo. Por ejemplo, ¿no? Me dicen, si a la diferencia entre el suplemento de un ángulo y el doble de su complemento le sumamos 20, obtenemos las 3/5 partes de su suplemento. Ahí es la medida del ángulo, me dice. ¿Qué tranca, profe? ¿No? A ver, vamos a identificar. Vamos a colocar acá un color rojito de lápiz. A ver, rojito, excelente. Si a la diferencia entre el suplemento, me hablan de un suplemento, mira. Como me hablan de un suplemento, hay que colocar suplemento. Pues, solución, suplemento. Recuerda que suplemento es S con un ángulo. Ahí está, suplemento, ya coloqué. Dice, el suplemento de un ángulo. Ahí está mi ángulo, ¿correcto? Dice, un ángulo y el doble de su complemento. Ah, el doble de su complemento, o sea, del mismo ángulo. Entonces, el doble de su complemento. Pues, ¿no? Dice, la diferencia, acá está la diferencia entre el suplemento de un ángulo y el doble del complemento. Ahí está, mira. Este es la diferencia entre el suplemento y el doble del complemento. Nada más, hasta ahí vamos bien, ¿no? Dice que si a esa diferencia tú le sumas 20, acá está 20, hay que sumarle 20. Ahí está, le hemos sumado 20, ¿correcto? Obtenemos las 3/5 partes de su suplemento, dice. Tenemos las 3/5 partes de su suplemento. O sea, eso va a ser igual a las 3/5 partes de su suplemento. Ahí está, ya planteamos el problema, excelente. El problema está planteadito, chicos. Lo único que voy a hacer ahora es reemplazar. Recuerda que suplemento es 180 menos el ángulo. Profesor, complemento a complemento es 90 menos el ángulo. Entonces he puesto con rojo y con verde para que lo entiendas. Entonces vamos a reemplazarlo. Ahí está, mira. 180 menos el ángulo, suplemento, con verdecito. 90 menos el ángulo, complemento, con rojito. 180 menos el ángulo, suplemento, con verdecito. Ahí está. En una nomás. Ahora, lo que voy a hacer es que este 2 pase a multiplicar al 90 y pase a multiplicar, en este caso, al alfa. Entonces vamos a obtener algo más o menos así, mira. Si ese 90, el 180 menos el alfa, queda tal cual acá está, mira. No hicimos nada. Entonces vamos a ponerlo ahí bien. Este 180 menos el alfa queda tal cual acá, no pasó nada. Ahora, ese menos 2 multiplicó al 90. Eso me da menos 180. Acá está, mira, menos 180. Ahora, ese menos 2 multiplica al menos alfa. Eso me da más alfa positivo. Acá está, mira. Ahora, como ya hemos desarrollado todo, ese 20 baja a sumar normal. Y acá está todo, pues completito. ¿Correcto? Excelente. Ahora, profesor, ese 3 multiplica al 180. Eso me da 540. Profesor, ese 3 multiplica al menos alfa. Eso me da menos 3 alfa. ¿Correcto? Ahora yo me doy cuenta acá que este 180 se va, adiós, correcto, se va el 180. Ahora, a 2 alfa, quítale alfa, eso me da simplemente alfa. Entonces, como te da simplemente alfa, de este lado te está quedando alfa más 20, ¿correcto? ¿Por qué, profe? Claro, pues, recuerda que el 180 se fue con el 180.
2 alfa menos alfa simplemente me da alfa. Y el 20 ahí está, ¿correcto? Correcto. Entonces me está quedando algo más o menos así, mira. Alfa más 20 es igual a 540 menos 3 alfa sobre 5. Acá no hicimos nada, así que se queda tal cual. Ahora ese 5 va a pasar a multiplicar y me va a dar ¿qué? 5 alfa más 100 va a ser igual a 540 menos 3 alfa. Ahora ese 3 alfa va a pasar a sumar, me da 8, y ese 500 pasa a restar, me da 440. Entonces me queda algo más o menos así. 8 alfa es igual a 440. El 8 pasa a dividir y eso es igual a 55. Por lo tanto, yo digo que mi ángulo va a ser 55 grados sexagesimales, chicos. El problema estaba sencillo. Sencillo siempre y cuando tú conozcas la teoría correcta. Complemento y suplemento. Si no la conocías, pues perdías, muchachón. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la bisectriz. La bisectriz de un ángulo. Tengo acá un ejercicio, mira, si te das cuenta. Halla la medida del ángulo formado por la bisectriz de un ángulo AOB y COD. Profesor, pero no sé qué es bisectriz. Observa. Bisectriz de un ángulo. Yo voy a decir entonces, tengo una figurita ahí geométrica, correcto, una figurita. Y digo lo siguiente. Yo voy a colocarle un angulito, en este caso que sea 2 alfa. 2 alfa para poder explicar lo que es una bisectriz. Ahora voy a trazar un rayo en ese ángulo de tal forma que ese rayo divida el ángulo en dos partes iguales. Si el ángulo lo divide en dos partes iguales, adivina cómo se llama ese rayo OM. El rayo OM va a ser la bisectriz, correcto, la bisectriz del ángulo. Entonces a partir de ahora una bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. ¿Correcto, chicos? Correcto. Entonces con ese concepto vamos a desarrollar este ejercicio recontra chévere. Dice, halla la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Concéntrate primero en A o B. Me dice que hay una bisectriz. Tracemos esa bisectriz. Ahí está, mira. Bisectriz alfa alfa, ¿correcto? Ahora me dicen que tengo el ángulo COD. Vamos a trazarle esa bisectriz. Vamos a trazarle pues la bisectriz. Ahí está, correcto, mira. Le hemos trazado la bisectriz. Si te das cuenta, de este lado tienes 2 alfa. Acá tienes 90 grados, mira. Y acá tienes 2 beta. Entonces vamos a solucionarlo. Vamos a solucionar. Solución. ¿Qué puedo decir yo al respecto, chicos? ¿Qué puedo decir yo al respecto? Mira, profesor, ¿qué puedo aplicar? Pregunta, si él mide 2 alfa, él mide 2 alfa, claro, y él mide 90, ¿cuánto será la suma de todo ello? Si tú sumas todo ello, te dará ¿cuánto? 2 alfa más 90, pues, correcto. Todo ese ángulo es 2 alfa más 90. ¿Y el de acá cuánto mide? El de acá mide 2 beta. Profesor, mire, 2 alfa más 90 más este ángulo 2 beta forman un par lineal. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Por par lineal, yo digo que 2 alfa más 90, que he colocado acá, más 2 beta, tiene que ser 180. Olvídate del ángulo llano. Par lineal, ¿correcto? ¿Qué he sumado? He sumado este ángulo más este ángulo, ¿correcto? Par lineal. Excelente. ¿Qué puedo decir al respecto? Bueno, de acá el 90 pasa a restar, eso me da simplemente 90, claro, porque el 90 pasa a restar a 180 y 180 menos 90, eso es 90. Bueno, lo que hice fue factorizar el 2, porque acá me quedaría 2 alfa y 2 beta. Factoricé el 2 y me queda 2 veces alfa más beta. Bueno, ese 2 pasa a dividir y me sale que alfa más beta es 45, ¿correcto? ¿Qué me están pidiendo hallar? Hallando X. ¿Quién vendría a ser mi X? Me dice, halla la medida del ángulo formado por la bisectriz. Esta es una bisectriz, mira, esta es una bisectriz del rojito que está acá y el verdecito que está acá. Entonces a mí me piden hallar esta medida, mira, esa medida angular. Excelente, profesor. Ahora pregunta, ¿cuánto valdrá esa X? Profesor, esa X va a ser alfa, va a ser ¿quién? 90 y va a ser beta, ¿correcto? X va a ser entonces alfa más beta más 90, ¿correcto? Claro, mira acá. Todo ese punteadito de azul que está acá es igual a alfa más 90 más beta. Todo ello es X, ¿correcto? Excelente. Profe, pero miren, yo ya hallé alfa más beta hace ratito y me sale 45. Entonces yo puedo decir, ya profesor, alfa más beta es 45. Entonces yo digo también, X va a ser 45 más 90. Llegó la parte tranca. ¿Cuánto es 45 más 90? Por lo tanto yo digo que X vale 135. Y así hemos resuelto nuestro ejercicio de geometría. Bueno, muchachos, espero de corazón hayan entendido a la perfección cada una de las indicaciones, cada una de las propiedades que se han mencionado. Y pues si no te quedó claro algo, en la caja de comentarios puedes decir, ¿sabes qué, profe? En el minuto tal no entendí nada, explíquelo de nuevo y yo con gusto lo explico.
La próxima semana continuamos con el tema de ángulos, reforzando más ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿correcto? Cuídense mucho, chicos, y conmigo será hasta una siguiente clase virtual del curso de geometría.